dicho, soy Íñigo Alberdi Masorrey, soy el director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. La Orquesta Sinfónica de Euskadi es una sociedad pública dependiente del Gobierno vasco, más concretamente de su Departamento de Cultura, y este año 2007 la Orquesta de Euskadi celebramos nuestro 25 aniversario. La orquesta se fundó el año 1982, por lo tanto en este 2007 celebramos nuestras bodas de plata. Como orquesta y como sociedad pública tenemos unos objetivos nacionales que son muy claros. El primero, obviamente, es el de hacer una temporada de música en todo Euskal Herria para la divulgación de la música clásica, así desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista patrimonial y sobre todo desde el punto de vista del gozo estético de la música, porque creemos, entre otras cosas, que la música nos hace mejores. Incluso los fundadores de la orquesta hace 25 años así lo creyeron. Otros objetivos muy importantes de la orquesta son el hecho de la divulgación y la propagación del patrimonio musical vasco, la obra de los compositores vascos, y también la labor educativa de la orquesta. Tenemos, y a lo largo de estos 25 años siempre ha habido una batería muy importante de actividades destinadas al colectivo de estudiantes y de gente joven, un poco para divulgar ese fenómeno de la música clásica. También me gustaría, precisamente en este momento y aprovechando esta oportunidad que me dais, pues mencionar un poco cuál es la política internacional de la orquesta y también mencionar ese objetivo que tenemos como Orquesta de Euskadi de ser embajadores de Euskal Herria en todo el ancho mundo. Dentro de ese carácter de embajadores, o exponente de ese carácter de embajadores, son las 12 giras internacionales que la orquesta ha realizado en sus 25 años de historia. De esas 12 giras internacionales, 2 han tenido como escenario las tierras americanas. De alguna manera hemos cruzado el charco, lo que se dice vulgarmente, y hemos hecho 2 giras al otro lado del océano. La última gira ha sido la de este verano, en septiembre del año 2007, hemos visitado Brasil y Argentina. Luego realizamos otra gira muy importante, el año 2000 visitamos Argentina y Chile también. Para nosotros, en todas estas giras internacionales, conformando ese carácter que antes decía de embajadores de la cultura vasca, del pueblo vasco y de nuestra música, tiene una parte importante, una parte constituyente de estas giras, el contacto con las euskaltzaindias, el contacto con la comunidad vasca presente en aquellas tierras. Por cierto, me gustaría agradecer también y aprovechar esta cobertura que me dais para agradecer a todas las euskaltzaindias y a toda la gente que también nos ha acogido y también nos acoge en todos estos periplos internacionales. Sí me gustaría acabar recordando a toda la gente euskaldun del otro lado del océano que esta orquesta de Euskadi es, obviamente, por vocación y por función, es también su orquesta. Que no olviden que tenemos toda una serie de grabaciones de música vasca, de compositores vascos, tenemos la página web, tenemos por supuesto nuestras giras internacionales, de manera que nos gustaría a todos los componentes de la Orquesta de Euskadi que esa gente de euskaldun también nos contemple a nosotros como su orquesta, que utilicemos entre todos, ¿no?, pues esos vínculos que la tecnología moderna nos ofrece, como son el internet, las grabaciones y todas estas cosas, para conformar realmente esta comunidad vasca, esta comunidad de euskaldunes que aman la música y que creen que es una parte muy importante de la cultura de